que es Adolfo Pérez Esquivel, que él es Premio Nobel de la Paz y además es el presidente de la Fundación Serpac, que es la Fundación para el Servicio de la Paz y la Justicia de Argentina. Él promueve los valores de la paz y la no violencia y la cultura, fundada en el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Nos estás escuchando, Adolfo? Fernando Vaca Narvaja te saluda, Adolfo Barja y Débora Espínola. Bienvenido a Genética Sindical. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias por atendernos. Bueno, como decías, habrás escuchado la introducción y las palabras del Papa, pero antes de meternos con este segundo tema de la deuda, en primer lugar, nos interesa tu opinión sobre el tema Colombia. Nosotros sabemos que, lo hemos tratado en este programa, que incluso se presentó un informe sobre una misión internacional, ¿no?, de solidaridad y derechos humanos que viajó a Colombia, en el cual, vos estás muy vinculado con ese tema, y que nos cuentes un poco tu opinión y qué está pasando realmente en Colombia. Bueno, el caso colombiano hay que tenerlo muy en cuenta. Primero, se está cometiendo un genocidio y eso vamos a ver cómo lo podemos llevar a la Corte Penal Internacional, pero no es de ahora. Eso hace 50 años o más. No, si bien hubo unas guerrillas en Colombia, la represión se extendió a toda la población. Ahora, de Colombia se habla como una democracia, sí, pero de democracia no tiene absolutamente nada. Hay hechos. Yo vengo trabajando la situación de Colombia hace 40 años. He sido presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, el antiguo Tribunal Bertrand Russell, donde después de 2 años de investigación tuvimos la sección del tribunal en Bogotá. Recientemente fue una misión desde Argentina para investigar la violación de los derechos humanos y la situación colombiana. Fue una delegación grande de unas 20 personas que estuvieron en distintas regiones de Colombia. Colombia yo la conozco y hemos trabajado, estoy hablando del año 74, así que se pueden imaginar de qué tiempo, ¿no? Y en el caso de Colombia hay violaciones sistemáticas con una gran complicidad de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, pero los grupos parapoliciales y paramilitares. Los falsos positivos, que son aquellos que tomaban jóvenes, los asesinaban, le ponían ropa de guerrilleros de combate y decían de que habían sido en enfrentamientos con el ejército. Después se comprobó de que todo eso eran mentiras. Simplemente los militares lo hacían para recibir ascensos y tener algún prestigio, que combatían a las guerrillas. Entre estos tendría que hablar del entonces presidente Álvaro Uribe y también de su hermano Santiago Uribe. Aquí en Argentina nos reunimos con un grupo de juristas donde hubo un testimonio de Meneses, que fue un jefe de la policía, que denunció estas prácticas, y eso lo elevamos a la Corte de Justicia de Colombia y detuvieron a Santiago Uribe, porque en su hacienda era el lugar de entrenamiento de los militares, los paramilitares y parapoliciales. Esto, lo tuvieron que detener al hermano de Álvaro Uribe. Y yendo un poco más adelante, Álvaro Uribe con Pastrana, también un expresidente, se opusieron a los acuerdos de paz firmados en La Habana sobre dejar la lucha armada y entrar en la lucha política. Así se opusieron a la consulta popular para respetar los acuerdos de paz. Y de ahí comenzaron la masacre, las muertes de muchos dirigentes de las guerrillas que entraron en la actividad política. Entonces, el caso de Colombia
y así rápidamente, para tener un panorama general, hay un desplazamiento, le han quitado las tierras a 8 millones de campesinos que viven hacinados en campamentos, y más o menos Colombia actualmente tiene unos 7 millones de exiliados, muchos aquí en Argentina. Ese es el panorama de Colombia. Y lógicamente, como son considerados crímenes de lesa humanidad por ser la desaparición forzada de personas, también tendríamos que hablar de la zona del Cauca, que es una zona esencialmente indígena, y la quita de tierras por las grandes empresas mineras y también las plantaciones de palma africana. Entonces, la situación en Colombia es dramática. Se está cometiendo un genocidio contra ese pueblo desde hace 50 años aproximadamente. Entonces, les estoy dando un rápido panorama de la situación actual que vive el pueblo colombiano. Entonces, la delegación que fue ha preparado un informe que espero, yo le estoy insistiendo, de que hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional para juzgarlo como genocidio. Y, sin embargo, ustedes recuerden, así en el escenario latinoamericano, no se habla a través de los medios de comunicación sobre la situación de Colombia. Sí, nos hace... Se cree que es una democracia. Exacto, nos hace acordar mucho, Adolfo, al tema de lo que se decía de la economía deslumbrante de Chile, ¿no? Y que de pronto se cae esa gran máscara y vemos la realidad concreta de un pueblo movilizado y de un proyecto económico neoliberal que ha dejado a la gente afuera, ¿no? O como decía un poco el Papa, ha dejado al pueblo atrás. Ese proceso de concentración económica. Ahora, yendo a Colombia, ¿el acuerdo de paz ha fracasado, de acuerdo a lo que vos un poco describís en Colombia? Bueno, no, el gobierno de Duque no quiere saber nada con el acuerdo de paz. Pero detrás de Duque está Álvaro Uribe. Y no quieren, porque para algunos la guerra y el narcotráfico es negocio. Negocio, claro. ¿No? Entonces, hablar de paz en este momento es patearles el negocio primero. Pero tengamos en cuenta que detrás de todo esto está Estados Unidos. Así es. Esto también se puede vincular con el tema de que haya una situación nuevamente de beligerancia y de no consolidar el acuerdo de paz en Colombia, con estos intentos de desestabilizar la frontera colombiano-venezolana. Sí, están tratando de penetrar en Venezuela, llevando los grupos parapoliciales y paramilitares, que son mercenarios, ¿no? Así es. Que ya para generar... Yo me acuerdo de esto de haberlo hablado con Hugo Chávez. Ajá. No, ya en la época que estaba Hugo... Contanos un poquito eso, que es más que interesante. Sí, cuando estaba Hugo, yo viajaba ya a Venezuela, nos encontramos, y ellos estaban preparando, porque de las pocas industrias que tiene Venezuela, lo que lograron es hacer el montaje de jeep, pero también esos jeep los artillaban para poder tener ametralladoras o formas de defensa para recorrer la frontera, que es una frontera muy extensa, creo que son 2.000 kilómetros aproximadamente, entre Venezuela y Colombia, y entonces poder vigilar para impedir los filtros de los grupos parapoliciales y paramilitares en Venezuela y generar una situación de inestabilidad y de enfrentamiento. Y de inestabilidad política y social. Ahora, Adolfo, la OEA, ¿qué rol cumple en todo esto? No, digo por esto, por esta declaración que ha hecho el canciller mexicano, con el respaldo obviamente del presidente mexicano, de generar y crear un organismo diferente, alternativo a la OEA, ¿no? Mira, la OEA es una herramienta
y por eso está en Estados Unidos, en Washington, de los Estados Unidos. Desde ahí, de los Estados Unidos, se maneja la OEA, y con Luis Almagro, peor todavía. Hubo algunos secretarios generales de la OEA que trataron de poner un freno al intervencionismo de los Estados Unidos, pero Estados Unidos está instalando bases militares en todo el continente. Uh-huh. Y con gobiernos que no están de acuerdo con su política, trata de destruirlo. Tenemos el caso de Venezuela, el caso del bloqueo a Cuba, pero tiene en Colombia, Estados Unidos tiene 7 bases militares. Claro. Esto es gravísimo. Sí. Así es. Estaba, no me acuerdo ahora lo que era la base en Ecuador, que después la base militar norteamericana, que después Rafael Correa, al vencer los plazos, no le quiere renovar el permiso a Estados Unidos. Ajá. No, pero Estados Unidos va extendiendo. Hay 3 grandes ejes que tiene Centroamérica-Caribe: el Plan Colombia, que es para toda la región, es Perú, es Honduras también, y la triple frontera. Sí, yo recuerdo, no es la primera vez que desde Colombia se intenta desestabilizar el proceso venezolano, ¿no? Recuerdo, estando Chávez, la visita, el viaje que hizo Néstor Kirchner en ese momento, que paró un nivel de eventual enfrentamiento y bastante grave, ¿no? Mira, yo me acuerdo de hablar con Hugo porque éramos amigos, y él me contó que cuando le dieron el golpe de Estado y lo sacaron a Chávez, quisieron asesinarlo. Así es. La orden era asesinarlo. Pero hubo un teniente coronel que estaba a cargo de la guardia, que lo detuvo, y el teniente coronel se opuso al fusilamiento de Chávez. No, eso me lo contó directamente Hugo. Una situación parecida a la que vivió Fidel Castro allá después post-Moncada, ¿no? Sí. Así es, sí. Algo semejante. Algo semejante. ¿Esto en qué año fue lo de Chávez y este teniente coronel? No me acuerdo ahora en este momento. Ajá. Pero sí, era un ataque sistemático contra Chávez, porque no se quería. Cualquier país que no se someta a los dictados de Estados Unidos es atacado. Claro. Pero uno no se encuentra con gobernantes como Piñera en Chile. Yo estuve en Chile cuando fue la rebelión de los jóvenes. Ajá. Pero estaba en el sur, bien al sur. Bien al sur. Pero viajé a Santiago porque tenía que dar una conferencia, y ahí tragué el gas lacrimógeno de ver todos los chicos que estaban pidiendo la educación libre y gratuita como tenemos en Argentina, ¿no? Así es. Y por eso sufrieron la represión. Pero es importante el protagonismo de los jóvenes en la situación chilena, porque se les cae todo el modelo neoliberal. Sí. Queremos recordar que estamos en comunicación con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, hablando de la situación que está viviendo el pueblo colombiano, ¿no? A raíz que, bueno, vos describís que tiene más de 50 años de violación sistemática a los derechos humanos, y esto, bueno, se ha profundizado a partir del 28 de abril con el paro nacional, y que, bueno, las multitudes salieron pacíficamente a las calles, y la respuesta en ese caso del gobierno fue una gran represión y, bueno, estas violaciones a los derechos humanos, que la verdad que el informe que trajo la misión internacional es impresionante, porque describe, incluso está documentado con videos, con testimonios. La verdad que es un documento muy valioso. Y acá yo me quedo con esto, que rescato lo que vos decís, que hablar del tema Colombia no se puede dejar de lado el intervencionismo, ¿no? Y cuál es, digamos, como para concientizar, porque hay una invisibilización muy fuerte por parte de los medios de comunicación de esta violencia que sufre Colombia. El tema, ¿por qué
tenemos que mirar Colombia y cuál es la gravedad de este intervencionismo? ¿Qué puede pasar en la región o cuál es el plan para la región que avisorás vos? Mira, lo que uno tiene la mirada sobre Colombia, que tendría que ser un poco un país como Israel en Medio Oriente, con la cuestión palestina y la región, Siria, Libia, Afganistán. Es decir, es una base operativa de Estados Unidos para el intervencionismo en el resto de los países del continente. Eso lo vemos como una base operativa, política, estratégica y militar. Uh-huh. No, esto es lo que quieren hacer de Colombia. Es un pueblo que está sufriendo muchísimo, porque yo recuerdo de estar en el campamento de los desplazados campesinos, y todas esas tierras pasaron a mano, un poco de lo que hicieron también en Guatemala, ¿no? Así es. Que han pasado todo eso a las grandes empresas multinacionales, no solo para plantar la palma africana, los monocultivos, sino también por la minería y los recursos naturales de Colombia. Es un lugar, Colombia está en un punto estratégico, podríamos decir, en un punto clave de intervencionismo en el resto de los países latinoamericanos. Clarísimo. Te hago una preguntita antes de pasarte al tema que nos preocupa también, obviamente, las condicionalidades de la deuda externa argentina. Sí. ¿Cómo ves el panorama latinoamericano, esta situación de Perú, esto que está pasando la constituyente, la próxima elección en Chile, bueno, la recuperación de la democracia en Bolivia, la situación brasileña? ¿Cómo ves el panorama? Mira, es extenso el tema, pero voy a tratar de hacer una síntesis. El golpe contra Evo Morales, lo he conversado con él, fue instigado por los Estados Unidos. Clarísimamente, sí. Y la intervención de la OEA. El caso de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, intervino ahí como para derrocar, que saquen a Evo Morales. No, esto, y Evo todavía en la presidencia denunció a la embajada de Estados Unidos y su intervencionismo en los actos electorales. También con un intento de asesinato ya de probado, también, que ha salido de los medios recientemente, ¿no? Sí, sí, y lo triste de todo eso, el intervencionismo de Macri, todavía presidente de la Nación, con el envío de armas para la represión. Así es. Esto hay que investigarlo y, lógicamente, sancionar a Macri, donde no respeta la soberanía de otro pueblo, sino que interviene en forma directa en los golpes de Estado. El caso de Brasil. Bueno, esto sería largo, pero dije que voy a tratar de hacer una síntesis. Usted puede. Bueno, cuando estaba todavía Dilma Rousseff, nos habían llegado noticias de la preparación del golpe contra Dilma a través de la Laufar. Así es. Era desplazarlo. Entonces me tomé un avión, me fui a Brasilia. Nosotros como SERPAC tenemos secretariados en 11 países de América Latina, entre ellos Brasil. Me fui a Brasilia y en el plan alto me encontré con Dilma Rousseff. La fui a ver, darle el apoyo, pero cuando salí, los diputados, los senadores me pidieron ir a la Cámara de Senadores a decir unas palabras. Y fui al Senado, ahí en Brasilia, y saludé primero a toda las senadoras, senadores, y le digo, cuidado, aquí le están preparando un golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff. Ese fue mi discurso. Se armó un escándalo tremendo, pero a los pocos días se confirmó que fue el derrocamiento. La realidad, la única verdad. Claro, ahora,
¿Por qué? Había que sacarlo a Dilma Rousseff para impedir que Lula se presente a elecciones. Ahí hubo la lawfare a través del juez Sergio Moro en Curitiba para armarle, hablando en criollo, la cama a Lula. Estuve 2 veces en la prisión con Lula. Una fui con el teólogo Leonardo Boff, que no lo dejaron entrar, y la segunda sí dejaron entrar a Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique. Uh-huh. Ahí logramos conversar largo con Lula. Y bueno, eso fue para neutralizar a Lula, porque y todo esto manejado de la Embajada de los Estados Unidos. Los resultados los tenemos ahora con un Bolsonaro que está destruyendo no solo la economía, sino los grandes desastres en la Amazonía, ¿no? Contra los pueblos originarios, el coronavirus, la destrucción económica y social y la violencia sistemática que se vive en Brasil. Pero viendo la situación de América Latina, la lawfare después de los golpes de Estado militares, lo tenemos que ver. Primero en Honduras contra Manuel Zelaya. Así es. Sacarlo también a través de la lawfare, que lo sacaron prácticamente en calzoncillos. El otro fue contra Fernando Lugo en Paraguay. En Paraguay. Después contra Dilma Rousseff y sacar a Lula. Y después contra Evo Morales en Bolivia. Uh-huh. Los ataques a Venezuela, yo recuerdo estar viajando con Europa y ver que los diarios europeos, no solo con el presidente de Venezuela, sino también contra Hugo Chávez, ¿no? Que decían que eran dictaduras cuando hacen elecciones y tienen, pero nadie habla de Colombia, no habla de Honduras, no habla de lo que está pasando en Guatemala. Uh-huh. No, es realmente preocupante. Los grandes medios de comunicación, el poder hegemónico de la información continúa lamentablemente y engañan también. Yo eso lo pude comprobar en hechos porque fui cuando fueron los bombardeos en Irak a Bagdad. Fui de Amán, Jordania, a Bagdad, 2.000 kilómetros de desierto porque no había aviones para llevar agua al hospital pediátrico de Bagdad. Y ahí la BBC de Londres decía que 2 bombas inteligentes habían entrado por el tubo de ventilación del búnker militar y mataron al búnker militar. Lo daban como un triunfo. Ahí mataron 600 niños con sus madres. Estuve ahí con los sobrevivientes. Impresionante. Por eso digo lo que es la distorsión de los medios de información. Bueno, nosotros algo hemos denunciado. Este cinismo en la comunicación, algo de esto hemos visto acá con el macrismo, ¿no? El tema de, ¿no?, que ahora ellos dicen que este gobierno ha generado un endeudamiento inexistente, ¿no? Cuando tratan de encubrir el endeudamiento que ellos han desarrollado acá en la Argentina. Este es un tema que creo que el Tribunal de los Pueblos tiene una declaración sobre el tema de la deuda externa, ¿no? Del FMI. Sí. Bueno, sobre esto venimos hace 30 años trabajando más, ¿no? Con los equipos, con Diálogo 2000, con Barberliquín y muchos otros economistas. Venimos trabajando sobre la deuda. La deuda son la nueva forma de esclavitud. Hoy no te encadenan, no te ponen, porque las cadenas no son visibles, pero son cadenas de la dependencia, de los condicionamientos de territorios por deuda, que es lo que están haciendo, ¿no? Y la deuda aumenta. Esto, como decía Eduardo Galeano, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Es esto, ¿no? Perfecta síntesis. Es una síntesis. Bueno, con Eduardo Galeano y el Tribunal Permanente de los Pueblos hemos trabajado en Berlín en una de las sesiones del tribunal sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
no los mecanismos de dominación, porque esos organismos son organismos para generar la dependencia y el endeudamiento para el enriquecimiento de la banca internacional. Entonces hay que pensar. El problema de América Latina, mira, Macri hizo un trabajo de demolición durante los 4 años. En síntesis, destruyó la UNASUR, el Mercosur y la CELAC, que eran los organismos regionales que Kirchner, bases tanto fundamentales, Néstor como Cristina, lo veían fundamental en defensa de las democracias latinoamericanas. Sí. Y estos tuvieron una posición permanente para destruir estos organismos regionales. Lo importante es la unidad continental. Ningún país vamos a salir solos de esto, claro, si no tenemos la capacidad de unidad. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, Adolfo, te agradecemos muchísimo estas declaraciones, sobre todo por el tema de Colombia, el tema deuda, 2 temas que para nosotros la verdad que son muy importantes y que siempre tratamos en este programa. Vamos a seguir visibilizando desde aquí la situación que está viviendo el pueblo colombiano y difundiendo, bueno, el informe de la misión y siguiendo de cerca, bueno, qué es lo que está sucediendo para que el tema Colombia siga en agenda. Y también el otro tema que nos preocupa, que es el tema de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional, que como vos decís, bueno, siempre oprimen a los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Los países que estamos en desarrollo. Y me quedo con una frase que vos solés decir, que los derechos humanos no tienen fronteras, ¿no? Y que por eso hay que seguir muy de cerca el tema Colombia, vos que sos un luchador de los derechos humanos, y le invitamos a los oyentes y a las oyentas que ingresen en las redes sociales, en la página de la Fundación Serpac, donde así está toda la información de la gran tarea que hacen, y bueno, también del tema Colombia. Lo pueden encontrar por serpac.org.ar y por las redes sociales, y te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Un recorrido de primera línea. Muchas gracias. Así es. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Estuvimos conversando con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, quien además es el presidente de la Fundación Serpac, Servicio para la Paz y la Justicia en Argentina, hablando del tema Colombia y del endeudamiento. Y le recordamos a los oyentes que esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes sociales, por supuesto, y también en nuestro episodio Spotify. Así, muy clara y concreta. Se nos fue. Vamos.